Bien, buenas tardes a todos. No digo a todas porque no hay mujeres en la sala, así que les doy la bienvenida en nombre del RIDEA a esta segunda sesión del ciclo de conferencias sobre la transición industrial, la transición ecológica en Asturias, las energías renovables, en fin, todo este tema tan de actualidad que, como dije el otro día en la presentación de la primera de las charlas, no es un tema asturiano, o no es un tema solo asturiano, sino que es un tema nacional, europeo y, si se quiere, mundial. Hoy mismo, en el foro de Davos, están hablando de esto los líderes de todo el mundo y las principales empresas, muchas de ellas energéticas, por lo tanto, se están cociéndoles faves en tiempo real en este momento, ¿no? Bueno, hoy tenemos la suerte y el honor de contar con Alberto González Menéndez. Nos va a hacer una magnífica conferencia. Yo creo que esto lo aventuro ya porque es muy fácil hacerlo teniendo aquí a quien tenemos, ¿no? Simplemente por hacer una brevísima presentación, Alberto es economista, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo, fue becario Jean Monnet de la Unión Europea, realizó diferentes cursos de posgrado por Europa y en California y comenzó ya hace unos años en la Oficina Asturiana de Estadística, en SADEI. Trabajó también como asesor económico adscrito a la presidencia del Gobierno del Principado y en 1997 pues, se incorporó a la plantilla de la FADE, de la Federación Asturiana de Empresarios, de la que luego fue secretario general entre 1999 y 2014. Desde ese año, si no estoy equivocado, es el director general, puesto o cargo que ocupa y sigue ocupando en la actualidad. Además, en calidad de representante de la FADE, pues también participa en el Consejo Económico y Social, en el Consejo de Relaciones Laborales, en la Junta Directiva de la CEPIME y ha sido el coordinador del equipo negociador por parte de FADE en las sucesivas rondas de concertación social de Asturias. Además de conferenciante, ha publicado libros, artículos, etc. Todo esto pues, es su bagaje, que no es poco y es muchísimo. Alberto, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo la participación y antes de darte la palabra también doy la bienvenida al presidente de la Junta General que se acaba de incorporar, Juan Corfiño. Bienvenido. Y sin más, Alberto, ahora sí tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer y también honor estar esta tarde aquí. Lamento, en este caso, contradecir las palabras de mi presentador porque no va a ser una magnífica conferencia, va a ser una modesta presentación de un tema que a mí me preocupa especialmente, como me imagino que a mucha gente en Asturias. Luego lo diré, coincido totalmente con tus palabras también en que este no es un problema, ni es una cuestión local exclusivamente, es una cuestión mundial, y en el que les voy a dar una visión pues, muy personal. Adelanto que yo no soy especialista en este tema, ni mucho menos. Lo que sí soy es analista de la situación de Asturias. Como van a ver a continuación de inmediato ya, es uno de los temas probablemente que más afecten a nuestra comunidad autónoma, que más están afectando ya a nuestra comunidad autónoma, a la configuración de la misma, por supuesto a su futuro. Y repito que lo que voy a intentar hacer es darles una visión muy personal, bien que modestamente, pero muy sincera de lo que realmente pienso que es este tema, ¿no? Bueno, podían haberme planteado otro, pero hablar sobre economía y empresas de Asturias ante los desafíos ecológicos, pues es prácticamente hablar sobre cuánto y cómo va a cambiar nuestra vida, ¿no? Porque no somos a veces muy conscientes de este tema, de lo que nos va a afectar, pero es prácticamente esto. Y lo digo porque, en mi opinión, hay tres grandes espacios de cambio que están condicionando este tránsito de época a la que creo que estamos asistiendo en primera persona y en directo, ¿no? El primero es la digitalización y, dentro de la digitalización, la inteligencia artificial. El segundo es todo lo que tiene que ver con el mundo de la biomedicina y la alimentación. Hemos pasado una pandemia recientemente, pero es que esta misma mañana, estaba escuchando una noticia en Radio Nacional en la que se comentaba que ya somos capaces de hacer ADN sintético, ¿no? Que es algo, en mi modesta opinión, impresionante, ¿no?
y la velocidad a la que están cambiando estos temas biomédicos en relación con la fabricación de alimentos, con la ingeniería médica, por ejemplo, con el tratamiento de determinadas enfermedades, esto en positivo, pero también con la evolución de, por ejemplo, nuevas plagas, o al COVID me remito, también con infecciones o riesgos sanitarios importantes, es algo que creo que va a cambiar en los próximos años nuestra forma de vivir tremendamente. Y el tercero, efectivamente, es la energía y el clima. Como ha dicho mi presentador, esta semana se celebra en Davos una nueva cumbre del World Economic Forum. La semana pasada se publicó el estudio de riesgos actualizado para el año 25 y, como ven, es lógico, este año el riesgo principal es el de conflictos armados, ¿no? El de todos los conflictos que está habiendo en el mundo en este momento, que conocen también, y es normal que sea uno de los temas que más preocupa a los analistas y a los especialistas en estos temas. Pero dentro de los 10 primeros sigue habiendo 2 relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como pueden ver. El primero, bastante próximo al más destacado. Si hacemos esta proyección dentro de esta consulta que se hace a 10 años próximos, como ven, de los 10 temas más que mayor riesgo pueden generar en función de los especialistas, 5 están relacionados con este asunto: medio ambiente y cambio climático. Por lo tanto, los desafíos medioambientales y ecológicos, que, como bien señalaba Roberto, lo son a nivel global, tienen una traslación a nivel local, ¿no? Y esta es una de las primeras reflexiones que quería compartir con ustedes. Esto nos genera un conflicto, una asimetría que es importante tener en cuenta. Los problemas no están generados exclusiva ni fundamentalmente por nosotros. Las soluciones con las que debemos hacer frente a estos problemas sí nos afectan, porque tienen que resolverse desde un punto de vista local. Al final, los desafíos ecológicos están relacionados con múltiples asuntos, ¿no? Con fenómenos meteorológicos extremos, con la biodiversidad, con la contaminación, con la escasez de recursos naturales, en fin, con diferentes temas que siempre asociamos a medio ambiente, pero hay, en mi opinión, una variable que también va a condicionar el devenir ecológico y medioambiental en nuestro precioso planeta, que es la evolución demográfica. Las últimas estimaciones conocidas elevan a 8.231 exactamente los millones de personas que habitan el planeta. En el año 2000, es decir, hace nada, a inicios de este siglo, había un 34% menos de personas en el mundo. Personas a las que hay que alimentar, que quieren tener su casa con su calefacción y aire acondicionado, a ser posible, sus vehículos, sus electrodomésticos, su televisión, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente dato para mí es muy importante, y es que el principal mercado de consumidores anteayer, en el año 2020, éramos Estados Unidos y la Unión Europea. En el año 2030 será China. Y en ese año, es decir, pasado mañana, dentro de 5 años escasos, habrá más de 1.000 millones de personas, que pasen a formar parte de la clase media, cuando en el año 2020 esa cifra era un 55% inferior. Es decir, estamos multiplicando por un rango muy importante el número de personas que van a consumir al mismo ritmo que ahora estamos consumiendo relativamente pocas personas en el mundo. Y esto va a tener unas consecuencias tremendas, porque esa demanda va a ser imparable. Esta es la segunda idea que quería también compartir de una manera muy rápida con ustedes, y es que los cambios son de una magnitud brutal, insisto, y además se producen a una velocidad rapidísima, ¿no? Entonces, este reto global que afecta de forma estratégica a economía y empresas mundiales, europeas, españolas y asturianas, tiene un efecto directo, insisto, sobre las empresas, por supuesto, que son uno de los actores más importantes a nivel local, ¿no?
Y esta es la tercera idea que para arrancar la charla quería también compartir con ustedes, y es que a pesar de ser uno de los actores más directamente influidos por todo el movimiento medioambiental, de mejora medioambiental, sin embargo las empresas en el diseño no solamente no han sido contempladas de forma adecuada, en mi opinión, sino que además lo hacen de forma inadecuada, ¿no? Se considera que son las principales generadoras del problema. Y esto, pues al final tiene consecuencias importantes desde el punto de vista del diseño de políticas, como intentaré trasladarles más adelante. Porque para las empresas la cantidad de cambios, de imposiciones que se les trasladan son realmente importantes, como pueden ver en esta transparencia, ¿no? Van desde la reducción de emisiones, con nada menos que objetivos de cumplimiento de emisiones cero, a la gestión de recursos naturales de manera mucho más eficiente, a la imposición de criterios de economía circular, gestión de residuos también. Habrán visto ayer en las noticias que tenemos operadores introduciendo en España, residuos desde Europa. Sabrán que eran otras latitudes, fundamentalmente China y Asia, los receptores de lo que no queremos en los países desarrollados. Esto se ha acabado, hay que buscar soluciones. Entonces, uno de los países dentro de Europa que se está buscando como solución para este problema es España. Hay que hacer adaptación al cambio climático, tenemos una presión regulatoria muy importante. Los criterios de responsabilidad social corporativa son, desde luego, uno de los principales asuntos a los que no ya de reojo, sino directamente miran las empresas. Verán que más allá del Green Fitch hay un montón de empresas que se venden como verdes y que dentro de su estrategia fijan la producción responsable y medioambientalmente sostenible como hecho diferencial, y todo esto supone, por supuesto, retos operativos y económicos. Bueno, por avanzar muy rápidamente, no quiero tampoco perder mucho tiempo en esto, emplear mucho tiempo en esto. Voy a ir escalando desde Europa, España, Asturias, ¿no? Este es el marco que conocen ustedes perfectamente, que regula el marco reciente. Hay alguna normativa y proyectos anteriores que regulan en Europa el cambio climático, la adaptación medioambiental y energética, fundamentalmente el Pacto Verde Europeo de diciembre del 19. Hay un plan de inversiones asociado a este Pacto Verde, y hay un plan también, el REPowerEU, lanzado para reducir la dependencia energética de fuentes externas dentro de la Unión Europea. Estos son los compromisos del Pacto Verde, que escritos ahí parece que son menores, ¿no? Pero lo que supone en el año 2030 reducir respecto al año 1990 el 55% de los gases de efecto invernadero es una cantidad absolutamente brutal, ¿no? Parece que no, insisto, pero desde el punto de vista de conceptualización del conjunto de la economía europea es una cantidad realmente muy importante, ¿no? Y no solo eso, esto es para el 30, en el año 50 nos hemos comprometido a que las emisiones sean nulas, sean cero. Bueno, esto requiere un marco legal, por supuesto, actualizado para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, requiere voluntad y requiere también, por supuesto, grandes dosis de inversión, y de convicción para hacerlo, que no es un tema menor, ¿no? Bueno, el Pacto Verde desarrolla desde los derechos, la normativa de derechos de emisión, hasta temas muy concretos, como, repito, no voy a entretenerme mucho en esto porque seguro que lo conocen perfectamente o mejor que yo, hasta temas en sectores específicos como el transporte, ya sea por carretera, marítimo o aviación, la propia aviación, temas relacionados con la industria de gas, el hidrógeno, una ley de emisiones netas cero, en fin, un despliegue de actuaciones cuyo objetivo es estas cifras que anteriormente, conseguir estas cifras que acabo de comentarles, ¿no?
Eso sí, los efectos que va a tener este Pacto Verde son significativos en la empresa y en la sociedad y en la industria en particular. Y hay que tener en cuenta, repito, que el 2030, que está ahí, es un paso intermedio hasta el año 2000, hacia los objetivos marcados para el año 2050. Hay dos sectores que específicamente se van a ver muy afectados por este cambio y cuya transformación va a tener que ser muy intensa, que son el sector eléctrico, el de generación eléctrica, y el sector industrial. En estos dos sectores se calcula que lo que el Pacto Verde exige para el año 2030 supondrá una inversión de 1,5 billones de euros, que para que se haga una idea es más o menos el PIB de España. Aquí lo que intento es trasladar cuáles son los retos más importantes a los que van a tener que enfrentarse las empresas para alinearse a esos objetivos fijados en el Pacto Verde. Pues, obviamente van a tener que readaptar sus estructuras de organización y funcionamiento, planificación y producción. Hay que formar al personal, hay que afrontar costes energéticos elevados y volátiles en algunos países europeos más que en otros, costes que, por cierto, impactan directamente en la competitividad, ya están impactando directamente en la competitividad de las empresas. Hay que adaptarse a una regulación asimétrica con otros países, ¿no? Si todos tuviéramos las mismas normas de juego en el mundo, pues probablemente nuestra capacidad de adaptación sería mayor, pero es que la mayor parte de nuestros competidores importantes no tienen los mismos sometimientos, ni requerimientos, ni objetivos de transición energética y medioambiental que tenemos nosotros, y esto es un riesgo muy fuerte, como se está viendo en muchos sectores críticos ahora mismo de la economía europea. Hablo de la economía europea porque vale también para España, luego hay diferentes gradientes, pero en general lo que traslado, lo mismo vale para Europa que para España o para cualquier otro país en términos generales. Hay que hacer frente por supuesto, a inversiones muy importantes, como les decía antes, y hay que reducir la dependencia estratégica en materias primas. Ya saben la querencia que tenemos, en particular en nuestro país, pero es un problema europeo en general, a la minería. Aquí hay ingenieros muy eminentes que conocen inmensamente mejor que yo este asunto. Es cierto que son actividades impactantes desde el punto de vista medioambiental, desde luego muchísimo menos de lo que lo eran hasta tiempos muy recientes, pero parece que somos muy escrupulosos con la explotación de las riquezas, que no es que sean exageradas, pero sí tenemos también dentro de nuestro continente, ¿no? Bueno, yo creo que esto, después de lo que ha pasado ayer en Washington, estamos asistiendo a un nuevo mundo. Quizá la Unión Europea tenga que empezar a replantearse estas cuestiones, ¿no? Si realmente queremos tener mayor dependencia de fuera a cambio de algún impacto medioambiental, o lo contrario, si queremos empezar a aprovechar los recursos y tener menor dependencia externa en materias primas críticas, ¿no? Y para todo ello, por supuesto, hay un paquete de financiación de la Unión Europea al que las empresas y los países se están acomodando. Este es el marco normativo con el que España está trasladando todo el escenario europeo en materia de transición medioambiental y energética. El PNIEC, la Ley 721 de 20 de mayo, la Estrategia de Descarbonización y la Estrategia de Transición Justa, que en Asturias, por cierto, tiene un impacto importante, dada nuestra caracterización, como luego les contaré. No voy a entrar en detalle, repito, porque me gustaría centrarme un poco más en Asturias, de lo que supone cada uno de estos ámbitos de regulación o de planificación. En general, lo que supone es acomodarnos a lo que fija Europa como objetivos generales, ¿no? Sí me interesa especialmente la estrategia de descarbonización a largo plazo para el 2050, que fue aprobada en el año 2020 y que la nueva ministra presentó a finales del año pasado como susceptible de revisión.
Lo que se va a hacer es dar una vuelta más de tuerca, ¿no? Lo que en mi opinión no se dice es, o no se ha calculado bien, son los efectos que esta nueva vuelta de tuerca va a tener, ¿no? Y tampoco cómo se va a cambiar la gobernanza de esta más ambiciosa meta que se nos fija, ¿no? Respecto a la estrategia de transición justa, como saben, está muy centrada, como decía, en territorios más afectados por la transición ecológica y medioambiental, ¿no? Y en este caso, Asturias es una de las regiones en las que, afortunadamente o desafortunadamente, cada uno que lo interprete como quiera, pues tiene mayores posibilidades y recursos para hacer frente a esta transición a la que nos enfrentamos. En resumen, la empresa española se está viendo afectada en muy diferentes ámbitos por estas imposiciones europeas y española también, del gobierno de España. Hay mayor exigencia en eficiencia energética. Obviamente hay un aumento de los costes empresariales debido a la necesidad de adaptación a esta nueva realidad. También es cierto que hay nuevas oportunidades de negocio, en mi modesta opinión no suficientemente aprovechadas. Se abre un nuevo espacio para la innovación, tanto en procesos como en productos, que no estamos aprovechando suficientemente bien. Y hay una serie de sectores que van a verse más afectados que otros, ¿no? Fundamentalmente el energético, la industria, el transporte y la construcción. Pero lo que va a ser común a todos los sectores, independientemente de cuál sea el grado de afectación de uno de ellos, es que esto supone más costes, más cargas y corsés administrativos y, desde luego, más incertidumbre. Bueno, digamos que esto es el marco general en el que nos vamos a mover, pero para lo que me ha convocado el RIDEA es para hablar de cómo va a afectar esto en Asturias o cuánto va a afectar, ¿no? Obviamente esta pregunta que les hago aquí es absolutamente retórica porque desde luego yo lo tengo muy claro, me imagino que todos ustedes también. La respuesta es que obviamente Asturias sí se va a ver muy afectada, sí se está viendo muy afectada por esta realidad en cuanto a transformación energética y medioambiental, ¿no? Es más, somos una de las regiones de España, desde luego, de Europa, quizá, y probablemente del mundo, en las que, por lo que voy a contarles a continuación, más afectadas nos vemos por este lado. Este es un esbozo del perfil económico de Asturias, ¿no? Repito, un esbozo, como saben, esa sí es mi especialidad, el análisis económico, pero no pretendo aburrirles. Aquí lo que he hecho es una síntesis muy resumida de lo que es nuestra economía, una muy pequeña economía, apenas 23.000, 25.000 millones de generación de valor añadido bruto, con una alta caracterización industrial, muy dependiente hasta hace poco de sectores industriales básicos, ¿no? La siderurgia, la minería, la energía, que es otra de nuestras características. Tengan en cuenta que hasta hace escasamente 5 años teníamos 3 de las industrias más electrointensivas de España. Una ya ha cerrado, pero seguimos teniendo 2. Que no es cuestión menor en una región del tamaño de la nuestra y con el tipo de economía que tenemos, ¿no? Y otra cuestión que no es menor es la capacidad de generación energética que teníamos. Ahora mismo en Asturias ya no hay ni una sola central termoeléctrica de carbón, ¿no? Hasta hace poco tiempo teníamos 5. No han salido todavía los datos del año 2024. En el año 2023 el carbón sigue teniendo las centrales mixtas de carbón siguen teniendo su participación en el mix nacional, las de gas también, pero el 42,1%, si no me falla la memoria, de la
energía generada en la región en el año 23 ya fue a través de renovable, el 42% de la energía, es decir, estamos transformando a una velocidad importante un sector que era crítico para esta región. Era crítico por muy diversas razones. Primero, porque aseguraba el consumo y garantizaba que había suficiente energía para esos potentísimos consumidores industriales en cualquier momento. La energía es instantánea, es de demanda instantánea. De momento todavía está en desarrollo esa tecnología, pero no se puede almacenar para utilizarla cuando sea necesario al nivel al que estamos hablando, en empresas de las que no voy a dar el nombre, pero que ustedes conocen igual que yo. Y necesitamos soporte, como también conocen, para garantizar que el sistema no funcione, ¿no? Lo que ha pasado bastante desapercibido en la opinión pública de esta región es que debido al sistema energético, a la configuración del sistema energético regional, ya las empresas ya han tenido que, dada esa tarifa especial de la que están disfrutando, pero que las obliga a cerrar producción cuando sea necesario, ya han tenido que cerrar en el último año y pico, suspender en el último año y pico procesos productivos en 2 ocasiones. En 2, no en 1, sino en 2. Otra de nuestras características es que nuestro tejido productivo, tenemos empresas muy pequeñas, es una de las características negativas del entorno productivo asturiano. Hay bastantes empresas grandes para nuestro tamaño de región, pero muy pocas empresas de entre 100 y 500 trabajadores, ¿no? Apenas hay 300 empresas en este rango, y eso es lo que da verdadero músculo empresarial a una economía, ¿no? Si pensamos en Alemania, que es probablemente la economía que hasta hace poco mejor funcionaba en Europa, su característica fundamental es que en ese rango de empresas, ellos hasta 1.500, 2.000, hay un porcentaje elevadísimo de empresas, ¿no? Esto ocurre también en España, en el País Vasco. A lo que estamos aspirando, y de hecho tenemos un programa específico en FADE cuyo objetivo es a que haya más empresas con ese tamaño, ¿no? Con suficiente tamaño, porque les da una capacidad muy diferente. Pero además, otra de nuestras características es que el tejido productivo tiene escasa capacidad de generación de valor añadido, ¿no? No es que nos caractericemos por tener esa, en mi opinión, ventaja comparativa, ¿no? Sino todo lo contrario. Decía que hay bastantes multinacionales en Asturias, según los datos de los que dispongo, más de 50, de los que casi el 50% tienen proceso productivo en la región, pero hay un problema en este sentido, y es que los centros de decisión no están aquí. Ojalá tengamos muchas más multinacionales, no estoy diciendo con esto que no sea positivo tener empresas de ese tipo, pero, repito, las decisiones no se toman en la región y en muchos casos ni siquiera en el país, ¿no? o en el continente, sino que se toman fuera. Y también es un tema que hay que no perder de vista, ¿no? Lamento decir esto, el siguiente punto, pero en mi opinión así es. Somos una región que no tiene un proyecto de futuro desde el punto de vista económico, ¿no? Sabemos muy bien lo que hemos sido, pero todavía no queremos saber lo que nos gustaría ser, ¿no? Y como no queremos saberlo, tampoco nos hemos puesto a trabajar en ello. Así que esto es un tema polémico, porque hay un montón de planes y actuaciones que dicen lo contrario, pero esa es mi modesta opinión como economista, insisto, como economista, y es lo que observo que están haciendo otras regiones, no solamente en España, sino en Europa, que sí tienen un plan estratégico perfectamente analizado, consensuado en general con sus entornos económicos y sociales, quizá no políticos, pero para eso estamos políticos, ¿no? Para saber lo que conviene en cada momento y para intentar buscar consensos para llevar adelante lo mejor para la región. Y en Asturias, por desgracia, no. Les invito a que piensen en ello, a que reflexionen sobre si alguien nos ha dicho cómo queremos que sea la composición económica de la región en el año 2030. Ya no me fío al 2050, no lo fío al 2050, sino simplemente al año 2030. Y esto, desde el punto de vista del tema que estamos abordando, es muy importante, porque
además de que podríamos aprovechar muchas oportunidades desde el punto de vista de producción industrial, supone también un alineamiento de recursos a la hora de organizar aquellos que hay en la región, ¿no? Y finalmente nuestra capacidad financiera, como es cierto que hay fondos europeos a los que están concurriendo otras comunidades autónomas y otros países, pero nuestra capacidad financiera propia como región para afrontar un proceso de transformación de este tipo es muy limitada. Este queso es muy ilustrativo de lo que decía antes, de por qué Asturias va a ser una de las regiones que más afectadas serían en el mundo por este proceso, ¿no? Como ven ahí, en el año 2017, pongo el 17 porque fue antes de que empezara este baile, si me permiten expresarlo así, ¿no? En el 2017, casi el 69% del consumo de energía en Asturias lo tenía la industria, ¿no? Estos son los mismos datos para España y para Europa, ¿no? En España el 23,9%, menos del 24%, en Europa el 24,6%, menos del 25%. Repito, Asturias casi 69%, España 24%, Europa 25%. Bueno, el siguiente cuadro completa el anterior, ¿no? Y es que las previsiones de la estrategia asturiana por el clima, que ya está publicada y es oficial, ven cuál es el porcentaje de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en qué sectores, ¿no? En el sector energético, entre el 90 y el 2030 hay una reducción, se propone una reducción del 87% de emisiones, es decir, prácticamente desaparecer. Y me refiero al 90, si bien en el 2005 había 20.299 en cifra, ¿no? Lo cual supondría una reducción mucho mayor. Bueno, los tres sectores que están a la cabeza de reducción de emisiones son los tres sectores más importantes para la economía asturiana. Son el sector energético y el sector industrial, ¿no? Bueno, el sector industrial de combustión o el de proceso, ¿no? Lo cual nos da también una idea del corsé al que estamos sometiendo a nuestro sistema productivo, repito, en dos de los sectores más importantes hasta hace poco de nuestra economía, que eran el energético y la industria, ¿no? Pero es que si nos vamos a la emisión por per cápita, es decir, ya nos salimos, obviamente tiene mucha importancia el sector económico, pero si nos salimos y nos medimos en términos per cápita con el resto de España, verán que Asturias está muy a la cabeza. Prácticamente duplica la siguiente comunidad autónoma, que es Navarra, y es que casi triplica las emisiones medias de España, ¿no? Bueno, repito que esta es la razón por la que pienso que a nosotros nos va a afectar especialmente, nos está afectando especialmente este asunto. Y lo que tenemos por delante, si somos conscientes de que esta realidad es así y es difícil discutirla, son básicamente desafíos, ¿no? Es cómo afrontar o por dónde empezar a afrontar esta situación, ¿no? Pues obviamente hay que hacerlo, y así se está planteando en aquellos sectores que se ven más influenciados por este asunto, ¿no? Que son la energía y la industria muy intensiva en emisiones, como les decía antes, estamos a la cabeza de España en ellas, ¿no? El primer objetivo debería ser, y está siendo, adaptar estas industrias pesadas en su mayoría a las tecnologías limpias y a costes eficientes en el ámbito de la producción, ¿no? A continuación debe ir el resto del sector productivo asturiano, no solamente las más consumidoras, las más intensivas en emisiones, que repito, no voy a dar nombres de empresas, pero conocen perfectamente igual que yo, ¿no? Pero es que a continuación el tema no acaba ahí, no solamente son las industrias que emiten, es que todas las empresas tienen estructuras de consumo energético, de gestión de residuos,
de interacción con el medio ambiente, y también el ámbito institucional y residencial. Es decir, esto es una actuación en el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto, a un alto coste, como podrán comprobar si siguen este tema de forma más o menos directa, ¿no? Y a esto me refiero no solamente ya desde el punto de vista industrial, sino del cambio de calefacción que tendrán que hacer en sus edificios o de la adaptación de fachadas en los mismos, ¿no? Hay un tema muy importante al que estamos prestando especial atención por razones obvias en la Federación y que no hay que perder de vista. Es que por una parte están las emisiones, pero por otra parte están los costes de producción para hacer frente a este cambio gigantesco, como les decía, ¿no? Y en España hay una espada de Damocles que no somos capaces de resolver, que es el coste de la energía. No voy a entrar en este asunto porque es un tema delicado y vidrioso, pero en algún momento tendremos que hacérnoslo mirar, porque tenemos un sistema de generación que es relativamente competitivo desde el punto de vista de costes de producción, pero tenemos un sistema fiscal sobre la energía que es absolutamente perverso y hace que, nos guste o no, los precios de nuestra energía estén muy por encima de la media europea. Ya no hablo del mix de composición y de qué sistemas de producción deberían utilizarse o no, de eso que hablen los expertos y también los políticos. Quizá la sociedad española y asturiana debiera decir algo también en este sentido, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero lo cierto es que tenemos una energía muy poco competitiva en precio y, por desgracia, aunque es una suerte que tengamos cada vez mayor porcentaje dentro del mix de generación de las renovables, tendremos que ver también cuál es la capacidad de garantía de suministro, en este caso sí fundamentalmente para la industria. Y otro punto crítico que me permito poner sobre la mesa es el tiempo que nos demos para acometer esta transformación. Llevamos precisamente tiempo diciendo que hay que alargar los espacios que permitan mantener la competitividad de nuestras empresas y no ponerla en riesgo por querer ser los primeros en llegar, ¿no? Y resulta que teníamos razón, o parece ser que el señor Draghi nos la ha dado, ¿no? Ya el informe Letta hacía más o menos vislumbrar este planteamiento, pero es que el señor Draghi ha sido absolutamente contumaz y claro en este planteamiento, y en su informe, pues por sintetizarlo mucho, dice que transición sí, pero velando también por la competitividad del sistema económico, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo en Asturias? ¿O qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo bastantes cosas, ¿no? Es cierto que nos hemos puesto las pilas, quizá un poco tarde, pero estamos haciendo bastantes cosas. El problema es que estamos haciendo bastantes cosas desde el punto de vista reactivo, ¿no? Estamos casi exclusivamente acomodándonos a la situación que nos impone, ¿no? Pero no estamos, en mi opinión, aprovechando las muchísimas oportunidades que surgen también con este cambio, ¿no? En la Estrategia de Acción por el Clima, que fue aprobada en el año 2023, tenía dos prioridades muy claras, que era la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, como no podía ser de otra manera, porque repito que esto va en cascada desde Europa, España, Asturias. Y los objetivos generales, pues en general están alineados con el Pacto Verde y con el PNIEC español, ¿no? Hace apenas un mes, a finales del mes de noviembre, en concreto, casi diciembre, hubo una reunión de la Comisión de Acción por el Clima de Asturias, en la que se acordó elaborar un plan de adaptación al cambio climático. Estamos en el año 2025, se acordó elaborar un plan de adaptación al cambio climático en el que, en teoría,
se definirán medidas y acciones preventivas para hacer frente a la emergencia climática, lo pongo entre comillas, ¿no? Y se evaluarán los posibles impactos y vulnerabilidades a nivel regional. Lo leo porque tendríamos que tener mucho más claro este panorama desde antes. Repito que no es que no se estén haciendo cosas, que se están haciendo desde hace tiempo, y yo creo que desde el punto de vista de aprovechamiento y de acomodación de nuestra realidad se están haciendo muchas e incluso bien, ¿no? Digo esto porque creo que acompasado con ese cambio tendríamos que haber sido mucho más proactivos, ¿no? Por ejemplo, en el aprovechamiento en la investigación de nuevas tecnologías energéticas. Por ejemplo, en el posicionamiento a la hora de fabricación de nuevos equipos, sistemas, procedimientos de mantenimiento, en fin, todo lo que conlleva, lo que trae consigo este nuevo cambio, este nuevo paradigma, ¿no? Por ejemplo, en la adaptación de nuestros sistemas de transporte, tenemos 2 puertos, tenemos un tráfico marítimo importante, tendremos algún día un espacio logístico, un intercambiador logístico y operadores también aquí. Asturias tiene un movimiento importantísimo de tráfico por carretera, en fin. Tenemos capacidad para hacer muchas cosas en el terreno del transporte, por ejemplo, ¿no? Y en la industria, huelga decirlo, ¿no? Ahora parece que se están moviendo algunas cosas en relación con biomasa, con biogás también, en fin, hay algo más de movimiento en este ámbito, pero estamos en el año 2025 y sabemos que esto iba a ocurrir desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que eso hubiera sido, puede ser todavía, pero hubiera posicionado a la región de una manera muy diferente. La fotografía del año 2020 de emisiones es esta, ¿no? No hay muchas cosas nuevas, quizá que la más importante para mí es que la industria adelantó a la energía, ¿no? Pero nada nuevo sobre lo que les vengo contando. La industria, la energía y el transporte son los 3 sectores en los que más directamente habría que actuar, ¿no? En la industria, intensificando los procesos de descarbonización, pues tenemos siderurgia, tenemos zinc, tenemos cemento, tenemos química, tenemos prácticamente todas las industrias que están contempladas dentro del catálogo de mayores emisiones en Europa, ¿no? Afortunadamente las tenemos prácticamente todas en Asturias. Hemos perdido la de producción de aluminio, por desgracia, pero el resto siguen aquí. Lo que hay que hacer, lo que se está haciendo afortunadamente, es acompañar los procesos de descarbonización y hacer que esas industrias que hasta hace poco tenían procesos complejos y contaminantes sigan no pensando en irse de Asturias, ¿no? Y sigan produciendo aquí a ser posible. Esta es la teoría, después viene la práctica, y la práctica es más complicada, ¿no? Hay tecnologías que todavía no son suficientemente conocidas, hay precios que no están bien acotados y por lo tanto hay decisiones empresariales que, por desgracia, no se toman o se posponen, no lo sé, pero que no se toman definitivamente, ¿no? Hemos visto la renuncia de 2 empresas a algún tipo de proyecto que tenía relacionado con la descarbonización del sector agro recientemente, y tenemos encima de la mesa como mínimo 2 proyectos que están en veremos, que ojalá salgan adelante. Creo que es importante que ambos vayan adelante, porque no solamente sería una buena noticia para Asturias desde el punto de vista económico, sino que sería desde luego un laboratorio de pruebas a escala 1:1 que nos daría muchas ventajas. Respecto a energía, ya les he comentado, el cierre de las termoeléctricas y el despliegue de energías renovables se está haciendo de forma casi pareja. Creo que todavía hay mucho por explotar en Asturias en renovables, pero hay un tema que me preocupa y es la conectividad exterior de nuestra región, ¿no? No solamente no tenemos capacidad para abastecer con absoluta garantía el entorno productivo industrial actual,
es necesario conectarnos. Antes, es curioso, recordarán Lada Belinda y Soto Penagos, que son dos nombres míticos en cuanto a conectividad exterior de la región. Por desgracia, no llegaron a consumarse. Seguramente ahora tendríamos una situación diferente si se hubieran construido en aquel momento. Y ahora, curiosamente, antes las íbamos a construir para sacar energía, ahora tenemos que construirlas para meter energía. En cuanto a transporte, la renovación de flotas y la electrificación es imparable. Veremos a qué ritmos y cuál es el impacto que pueda tener en la región, también en el residencial. Ahí, afortunadamente, los fondos se están desplegando de forma satisfactoria. Hay que decir que somos una de las comunidades autónomas que mejor está haciendo los deberes en este sentido. Y luego me preocupa especialmente el sector primario, ¿no? Porque parece que es siempre el olvidado, y creo que es una oportunidad muy importante para esta región, en la que se va a ver muy afectado también por estos temas, por toda la transición ambiental. Y que en este caso, no tanto porque se vea especialmente afectado, repito, que también, sino por las oportunidades que tiene, quizá deberíamos prestarle más atención de la que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y aquí hablo del sector agro en general, ¿no? de producción agrícola, de explotación ganadera y de forestal, ¿no? Que es una riqueza y una oportunidad para Asturias muy importante. Y que, por desgracia, no hemos sido capaces de ordenar y aprovechar de forma satisfactoria. Ya por concluir, y en mi opinión, estos son los principales ámbitos de actuación que he dividido en retos y oportunidades, ¿no? En cuanto a retos, el principal y el más importante, como les decía, es asegurar el abastecimiento para Asturias, ¿no? de energía, fundamentalmente enfocado a sectores intensivos en consumo, como les decía, y además hacerlo a un precio competitivo. Y aquí quiero aclarar, precio competitivo no es barato, ¿no? Precio competitivo es precio competitivo. Es un precio que no me perjudique frente a mis competidores, básicamente, ¿no? Que es lo que estamos reclamando. A veces se nos tacha de que queremos que la energía sea barata. No, las cosas tienen un precio, lógicamente, pero lo que no pueden hacer esos inputs fundamentales para el proceso industrial y empresarial en esta región es perjudicar la competitividad de las empresas que aquí se sitúan. Va a tener que producirse, se está produciendo de hecho, una readaptación de los sistemas de producción industrial en todos los sentidos, ¿no? Las fábricas que veremos en el futuro seguirán sacando producto, pero lo harán con unos procesos muy diferentes a los que tenemos, a los que conocemos y a los que teníamos hasta hace poco tiempo, ¿no? Y esto es un proceso silente que se está produciendo en la industria asturiana, que veremos seguramente, cuya evolución veremos seguramente en los próximos años de una manera agregada, ¿no? Pero les garantizo que la empresa asturiana está haciendo sus deberes, ¿no? Es muy consciente de que tiene que realizar esta adaptación y está haciendo. Habrá necesariamente que repensar todos los sistemas y elementos de transporte público, ¿no? Creo que esto va a ser una de las transformaciones que va a haber en Asturias necesariamente, y a mí me gustaría, y aquí hay una persona que sabe mucho de esto también, que pusiéramos foco especialmente en el sector marítimo, ¿no? Es una de los hechos diferenciales, si así me permiten decirlo, de Asturias, ¿no? Nos hemos centrado exclusivamente en el tren. El tren llega hasta Pola de Lena, pero tenemos que ser capaces de aprovechar todo lo que esa ventaja nos da si lo llevamos hasta los puertos asturianos. Y debe ser un revulsivo para los puertos, ¿no? En el que unamos todas las capacidades de logística y transporte en un mundo en el que las cosas se mueven, ¿no? Y en el que, aprovechándolo adecuadamente, nos permite, estando a apenas 4 horas, 5 para mercancías de Madrid, que no es un tema importante, pero sí es
relevante desde el punto de vista de gestión y organización de tráficos, tener una ventana abierta al mundo a través de los puertos, ¿no? Esto probablemente diera para otra conferencia o para otra charla, pero es un tema importante en el que creo que hay muchas cosas por hacer, porque la transformación en el sector transporte va a llevar equipos, pero va a llevar también instalaciones, va a llevar sistemas de suministro, va a llevar sistemas de logística, va a llevar inteligencia, va a llevar digitalización, va a llevar muchos componentes en los que Asturias puede decir muchas cosas. Y creo que la velocidad a la que estamos moviéndonos en este tema no es la que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Obviamente, también va a haber que acondicionar edificios e instalaciones públicas y privadas, que ya se está haciendo, y eso es una fuente de actividad y negocio muy importante en la región, además de cumplir con el cometido que tenemos. Y la adaptación del sector primario al que ya me he referido, ¿no? Va a ser otro de los retos importantes. Pero también hay oportunidades, ¿no? Aparte de los nichos de producción, los nuevos nichos de producción y mercado que acabo de citarles, el fomento de la investigación y la innovación en el ámbito climático es importante. Fíjense que yo sepa, quizá se me haya pasado, pero no hay ni un solo centro de investigación en Asturias que esté poniendo el foco prioritariamente en este tema, ¿no? Siendo nosotros, como he dicho, en mi opinión, una de las regiones más afectadas del mundo en este ámbito, ¿no? Hay en alguno de los centros de investigación o algún grupo de investigación de la Universidad de Oviedo de forma parcial está tocando estos asuntos, pero no hay una estrategia definida para centrarnos en este tema, ni mucho menos, repito, un centro de investigación que está actuando en este sentido. Tenemos posibilidades también de aprovechar, promocionar y aprovechar la economía circular, un concepto que es muy etéreo, pero que ahora estamos empezando a ver lo que significa realmente y las oportunidades que nos brinda, ¿no? Estoy convencido que en el futuro, además de decirlo, lo pienso, repito, las personas van a marcar, a pesar de la inteligencia artificial o precisamente por la inteligencia artificial, van a marcar la diferencia entre los diferentes países y regiones, ¿no? Y tenemos una oportunidad excelente porque hay grandes técnicos, escuelas e instituciones en la región para distinguirnos en este ámbito, ¿no? Si yo tuviera alguna capacidad para decidir algo en esta región, lo primero que haría sería dedicar todos los recursos necesarios a formar a personas en este ámbito, ¿no? En el de cambio medioambiental y energético con complemento digital, ¿no? Creo que nos brindaría una ventaja comparativa, además de competitiva, en los próximos años, y que además daría un halo diferente completamente a la región, ¿no? Que es la última oportunidad, y con esto ya acabo, que les traslado. Posicionar nuestra verde Asturias como una región avanzada en producción y economía verde, ¿no? Creo que somos perfectamente capaces de hacerlo, que es una oportunidad al alcance de Asturias, y lo único que necesitamos es organizarnos, ¿no? Ser conscientes de qué es lo que necesitamos, ser capaces de ponernos de acuerdo y tener la fuerza suficiente para empujar e intentar conseguirlo. Y con esto acabo, quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, comentario o crítica, que siempre es bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y bueno, mi vaticinio era acertado, es decir, hiciste una brillante conferencia, como era de esperar. Nos pones deberes a todos, en definitiva, a quienes están más en la gestión, a quienes más están en la planificación, a quienes están en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Es decir, aquí hay un programa de trabajo impresionante, ¿no? Y desde luego fruto de una experiencia y de un análisis de la realidad de todos los días. Bien, como todos ustedes saben, aquí se abre siempre un turno de debate, de intervenciones, y es lo que vamos a hacer en este momento, así que les cedo la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Sí, es un poco en línea con lo que decía Alberto, y aprovecho que hay políticos aquí, y no quiero un debate político, pero sí ver si pasamos de la aldea global a la aldea local. Ha salido en la prensa hace un par de días una noticia
que es que se desmantela la parte asturiana de la línea Lara-Melilla. Conozco esa historia porque yo participé en la Comisión Europea, defendí esa línea, desde el Centro de Tecnología, estuve con Carmen Becerril peleando en la Dirección General de Medio Ambiente y que conozco un poco el tema. O la historia, esto dejamos hasta un cierto momento. Bien, vamos a ver, en este momento la interconexión de las redes es el gran caballo de batalla del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Está previsto el 17% de los 308.000 millones previstos, 21-30, de inversión en el PNIE es para las redes. La transición energética, el tema eléctrico, necesita redes inteligentes y más redes. ¿Por qué? Porque las energías renovables son intermitentes y por lo tanto las redes son fundamentales. Pero desde el lado de la oferta, Asturias ha cambiado el paradigma. Éramos una región generadora de energía, los 4.000 y pico megavatios, que además producen, ojo, hay que hablar de generación, no de potencia, porque esos podían trabajar 6.000, 7.000 horas al año y además de forma siempre programada. Bueno, eso desaparece, queda por fortuna algo de ciclos combinados, pero se va a cerrar. Y además el gas, que es el que marca el precio en el mercado mayorista, pues ya sabemos qué precio está. Pero entonces pasamos, y en ese momento a lo mejor se planteó la de Melilla para, efectivamente, exportar electricidad hacia la Castilla. Pero en este momento estamos en la situación contraria. Hay que ser conscientes que Asturias tiene muy poca capacidad renovable. Que una industria no puede firmar un un PSA con energía eólica flotante marina, porque eso le cuesta 200 euros el megavatio hora, cuando a lo mejor en el sur de España, Puerto Llano cuesta 20. Entonces no podemos soñar más, necesitamos importar y tenemos el hidrógeno, las plantas de hidrógeno de LP. La electricidad no se va a producir en Asturias, utiliza LP, viene de fuera. Harán PPAs, harán lo que sea. Es decir, necesitamos. Y entonces en este momento, pues desmantelamos. ¿Por qué se desmantela la línea? Bueno, porque en aquel momento León crearon una plataforma y dijeron, por nuestra maravillosa Páramo Leones no pasa esta línea. Y todos sabemos quién firmó. Y bueno, pues no creo que eso sea criterio luego, pues yo creo que esto ha cambiado mucho, pero en este momento es vital para Asturias. ¿Tener electricidad lo que dijiste? Accesible y competitiva, pero competitiva es que yo pueda competir con la gente del sur de España, que yo pueda montar un PPA en Extremadura y traer la electricidad de Asturias y surtirme, como yo creo que debe estar haciendo Asturias del CIN. Pero es que Arcelor pasa al horno eléctrico, pero la verdad que me extiendo un poco, pero es que la demanda va a aumentar enormemente. Arcelor pasa al horno eléctrico, que no lo tenía. Edificios, hay que pasar la bomba de calor que consume electricidad. Queremos vehículos eléctricos y cargadores rápidos. Queremos lo que queramos, hasta el AVE. El AVE consume muchísima electricidad. Y luego, pues, nos cortamos por ahí, pues a ver qué hacemos. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad? O sea, yo creo que hay un interés público superior. O sea, yo tengo la palabra overriding public interest, que aparece en las directivas de impacto ambiental, por el cual se puede justificar que aunque haya un pequeño impacto medioambiental, es casi visual. Entonces, en fin, si hay una posibilidad de que se suspenda. Nosotros tenemos un think tank, vamos a sacar esto al público en unos días, y porque nos parece de gente interesada por temas de energía, muchos de ellos con muchísima experiencia en muchos años, y nos parece que ahora, sí, y no es que vamos a decir sí o no, queremos pedir un estudio que garantiza seguridad de suministro eléctrico de Asturias, pero a largo plazo, una Asturias industrial, o sea, la Asturias que surja de la transición energética, no mañana. Y, oye, si ese estudio, como el que se ha hecho en el PNIE para toda España, pero aplicado a Asturias, resulta, oye, podemos suministrarnos del eólico de Galicia, no sé qué, bueno, pues bien, oye, nos callamos.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo, Vicente. Ya lo he dicho, que para mí es uno de los principales, de las principales incógnitas en este momento. Hay dos temas, hay otro importante también que no cité, pero ya que me pones el tono fuerte, entro también a él, que es la conexión interna de Asturias, ¿no? Ahora se está trabajando y hemos trasladado al Gobierno de Asturias, a la consejería correspondiente, la necesidad no solamente de que se garantice ese suministro, se ha reforzado en parte la que viene, una línea que no es de ese nivel ni mucho menos, que viene de Lugo, pero con eso no nos da capacidad ni mucho menos para, ya no para lo que tenemos en este momento. Repito que 2 veces las empresas que están en el régimen especial de de hiper electrointensiva han tenido que suspender producción, y esto no puede ser. Lo que tenemos que garantizar es que entre suficiente energía y que dentro del anillo industrial interno de Asturias la distribución sea perfectamente correcta y no interrumpible, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Estamos hablando con el Gobierno de Asturias porque lo que nos falta, o al menos nosotros desconocemos, no sabemos si lo hay, es un análisis absolutamente objetivo y científico, digamos riguroso, ¿no? de lo que pueda suponer, de lo que supone en este momento el consumo con incrementos variables, ¿no? Me refiero o detallo esta afirmación porque es muy importante. Queremos seguir siendo una región industrial, ¿no? La industria va a consumir, como bien apuntas, cada vez más energía, pero es que la región en su conjunto va a consumir cada vez más energía. Estamos hablando incluso de implantar en Asturias centros de datos, de almacenamiento de datos. El consumo de un centro de almacenamiento de datos, el AVE es irrisorio en comparación con lo que un centro de este tipo, de cierto tamaño, puede suponer, ¿no? Entonces, ¿perdón? Entonces, si estamos hablando de diferentes, de un objetivo muy claro, que es que haya más industrias y de que los consumos que vienen no de la industria, sino de otro tipo de servicios o instalaciones van a crecer, y que además el residencial va a crecer, pues, por decir de una manera directa, blanco y en botella. Necesitamos garantizar los consumos. Obviamente hay que empezar por estimar en diferentes hipótesis cuáles son esos consumos posibles, ¿no? Cualquier empresa que venga de baterías, por ejemplo, a instalarse en la región, lo primero que va a pedir son garantías para los consumos que va a realizar, ¿no? Si no somos capaces de garantizarlos, si yo tuviera que tomar decisiones en esa empresa, tengo muy claro lo que haría. ¿Más preguntas, cuestiones? Yo simplemente soy absolutamente crítico con el PNIEC 2020-2030, que por cierto se ha incrementado en las restricciones en 3 ocasiones ya, y cada vez vamos a peor. Yo me acuerdo cuando se planteó primero que calculaban que para el 2030 el precio de la tonelada de CO2 iba a estar en torno a los 30 euros. Bueno, ha llegado a superar los 100 euros, ahora no sé si estará por los 90. Es decir, que toda la planificación inicial que se hizo con el PNIEC para el 2030 y las restricciones, el carbón iba a llegar hasta el 2025, salvo Aboño, que podía llegar al año 2030, el carbón ha desaparecido en el 2021 prácticamente de todas las centrales térmicas. Entonces estamos con unos déficits tremendos que están llevando a las industrias y a los ciudadanos a unas situaciones que no se van a resolver. Yo estoy convencido de que no se van a resolver, soy muy pesimista en este sentido. Y luego hay como un secreto, el secreto mayor guardado, y es cuál es la producción real de CO2 de España, de gases de efecto invernadero, cuál es la de Europa, que ha reducido sensiblemente, estamos a niveles del año 90-91 prácticamente en emisiones, y qué es lo que está pasando en el mundo, porque las emisiones no están reduciéndose. Es decir, estamos poniéndonos una serie de límites muy difíciles de conseguir para que nuestros competidores que no están siguiendo esos límites pues metan los productos mucho más baratos. Hemos cerrado
las centrales térmicas de carbón, para que Marruecos abra una de 1.400 megavatios, que no sé si tenía otra en construcción. Yo creo que estamos haciendo un poco el ridículo en una política de defensa del medio ambiente, como que el 7 o el 8% de las emisiones de Europa, reduciéndolas, vamos a cambiar el clima del mundo, mientras que todos los demás no están haciendo eso, y las empresas, los ciudadanos tenemos que competir. Es una decisión política que yo creo que, como no se modifique, nos va a llevar, después de ver lo de Washington de ayer, de que Estados Unidos, que sí había reducido sus emisiones sensiblemente, porque solo las han reducido Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, prácticamente todos los demás están en una libertad absoluta en ese tema, aunque sí vayan a reducirlo. Pero claro, estando con esas situaciones, veremos que Arcelor y las inversiones en el hidrógeno, que bueno, yo creo que es de mediados del siglo XIX la electrolisis, ¿no? El descubrimiento de la electrolisis, que con la electrolisis íbamos a resolver el problema con una energía solar eólica baratísima, pues oiga, no. Estamos con los megavatios más caros que hace 5 años, y eso a la industria, al consumo, a los ciudadanos les cuesta mucho. Yo creo que mientras no se cambie eso, como sigamos con esa política de endurecer las medidas a todos los países de la Unión Europea, no vamos a solucionar eso. Para mi gusto, en mi opinión, tiene que cambiar y alargarse como mucho los plazos sensiblemente. Bueno, yo quiero huir de posiciones políticas, pero creo que esto... es casi filosófica, ¿eh? Pero creo que no, al final es una cuestión, yo creo que de decisión política, ¿no? Pero me van a permitir un comentario también personal, ¿no? Y es que ayer cambió el mundo. Y probablemente asistamos a cambios quizá más rápidamente de lo que pensemos, ¿no? Porque confío en que la Unión Europea, que por cierto tardó casi 5 meses en constituirse después de haber votado, empieza a ponerse las pilas. Y lo que no puede ser, efectivamente, más allá de decisiones que se tomen en el ámbito político, ¿no? Lo que no puede ser es que un espacio económico que hasta ahora fue de primer orden en el mundo no haya sido ni siquiera mencionado una sola vez ayer por el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Espero, confío en que nos pongamos de acuerdo en Europa en relación con las cosas de comer, que es lo que importa, ¿no? Y la energía es una de las cosas de comer, ¿no? Porque sin energía no hay sociedad, no hay empresa, no hay mundo, ¿no? Y el sistema que nos hemos dado en este continente y particularmente en este país es perverso, ¿no? Es cierto que a mí me sorprende también que, ya quizá entro en temas en los que no debería, repito que aquí hablo a título personal, ¿no? Pero que estemos condenando la producción de energía atómica cuando en otros países se está potenciando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que nos marquemos, siendo muy conscientes de lo que somos, que nos marquemos metas, lo dije antes y lo repito ahora, de primeros de la clase, cuando tenemos sin resolver problemas como los que está poniendo sobre la mesa Vicente o los que ya cité, ¿no? Está muy bien que fiemos a las renovables gran parte de nuestra producción futura, pero tendremos que ser capaces de distribuirla por lo menos dentro del país, ¿no? Y eso está sin resolver, no es un problema exclusivo de Asturias, es un problema además de España en su conjunto en relación con Europa, ¿no? Como saben muy bien los catalanes y los vascos. Entonces, bueno, al final es una cuestión de lo mismo que casi todo, ¿no? De sentido común, ¿no? Más allá de pugnas o intereses de otro tipo, que no sean sociales o económicos. Y confío en que nos pongamos las pilas, repito, porque la que se nos viene encima es importante. No solamente ya porque haya anunciado y firmado una ley que dice que va a aumentar la producción de petróleo y de gas en Estados Unidos, ¿no? Sino porque efectivamente ya se salió del Pacto de París, ya firmó la salida del Pacto de París también, el Pacto por el Clima,
Perdón, y esta mañana habrán visto, como yo vi también en las noticias de mediodía, que otros 2 líderes mundiales han pasado 1 hora delante de la televisión diciéndonos que ellos también van a jugar esta partida, ¿no? Entonces Europa tendrá que decidir entre estos 2 movimientos que se están teutónicos, que se están produciendo, qué situación quiere adoptar, ¿no? Si queremos seguir plegando, o si queremos reaccionar y al menos mantener el nivel de vida, porque al final de eso se trata, que tenemos en este momento, ¿no? Podemos presumir de ser una gran potencia, pero cuidado porque podemos perder una gran potencia económica en el globo mundial, pero cuidado porque podemos perderlo en un momento. Y repito, algunos de los que están aquí me lo han escuchado, yo desde que descubrí China voy como mínimo una vez cada 2 o 3 años por allí, ¿no? Es impresionante, o sea, lo que está haciendo este país es impresionante, ¿no? Y a nosotros nos va a afectar también. No quiero decir con esto que tengamos que tener miedo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo y, si queremos, adaptarnos, ¿no? Luego ganaremos o perderemos, pero como mínimo hay que luchar, hay que pelear, ¿no? Y en este ámbito la energía es fundamental. China ha firmado un pacto por el cambio climático, pero no cumple. Bueno, China sí, pero tiene la habilidad suficiente para cumplir la legislación, europea, vendiéndonos sus productos, ¿no? Y entonces tiene doble cara, ¿no? A nosotros nos hace ver o nos hace pensar que cumple, pero hay 1.400 millones de almas y cuerpos chinos que consumen y con esos probablemente no cumplan, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos otro problema adicional, es que, bueno, repito, no quiero extenderme tampoco demasiado, ¿no? Pero otro problema adicional que es la suspensión de los criterios de multilateralidad, ¿no? Es decir, hasta ahora las reglas de juego estaban relativamente claras y se cumplían, desde ayer no. ¿Y cómo va a evolucionar eso? Pues no lo sé, sinceramente es que no lo sé y probablemente, excepto media docena, nadie lo sepa tampoco, ¿no? Entonces, bueno, estamos asistiendo a un momento muy interesante en la evolución de nuestra civilización, ¿no? Porque esto es una cuestión mundial, no es algo que afecte solo a Asturias, a España o a Europa, ¿no? Está cambiando radicalmente la forma de hacer, de pensar, de relacionarnos, ¿no? Y ya veremos a ver cómo. Lo que sí me gustaría, repito, es que Europa no perdiera la condición que hemos tenido durante muchos siglos, de ser punta de lanza en cuanto a desarrollo económico y social, ¿no? En el mundo, ¿no? Y en mi opinión, y ya como puntilla, si me permiten, creo que lo estamos perdiendo. Perderlo, ganarlo es muy complicado, perderlo es un momento. La verdad es que se queda uno... Hace tiempo que ese mundo está en Asia-Pacífico. Es decir, Europa hace mucho tiempo que perdió el rol que tenía. Es decir, se mantiene lo cultural, lo turístico como referencia, pero desde el punto de vista económico somos un continente caro y poco competitivo y con un coste de nuestras sociedades elevadísimo, con unos esfuerzos fiscales cada vez mayores. Y la economía, el mundo hoy en día está en Asia-Pacífico. Y segundo, ya quisiera yo ir, el caso de China, a costa del incumplimiento flagrante de todos sus compromisos y también de esa multilateralidad que tú hablabas. Es decir, son los reyes del mambo en el mundo actual que nosotros, incluida Europa, le ha permitido que creciera hasta estos niveles que hoy en día tiene. Estoy parcialmente de acuerdo contigo, Javier. Respecto a lo primero, la perdemos porque queremos. O sea, yo no estoy... la estamos perdiendo porque queremos perderla, pero tenemos capacidad suficiente para no hacerlo. La cuestión es que tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, si Europa se organiza, no voy a decir que le hubiéramos podido dar, porque ahora ya es más complicado hacerlo, ¿no? Sopas con ondas a cualquiera, a los americanos, a los chinos, a los indios o a quien fuera, pero hay que hacerlo, ¿no? Para hacerlo, lo primero, como en cualquier ámbito de la vida que tienes que hacer es ser consciente de que debes hacerlo, que es algo que no hemos hecho, y en segundo lugar, querer hacerlo, ¿no?
Ahora creo que estamos empezando a ser conscientes de que nos dormimos en los laureles, ¿no? Lo que estaba planteando era si queremos realmente dar el paso y empezar a competir realmente, ¿no? Porque la segunda cuestión en relación con China es que China no solo son los 1.400 millones de gente que tiene consumiendo, ¿no? Es toda la influencia que tiene en la zona de Asia, es todo el desembarco que lleva haciendo en África y en Sudamérica, por no hablar del resto del mundo, en cuanto a posicionamiento en compra de materias primas, de espacios para consumo y desarrollo agrario, en venta de infraestructuras, en venta de tecnología, en venta de productos industriales, etc., 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 que Europa no hizo, y América en parte tampoco, ¿no? De hecho, gran parte, como saben, de la deuda americana está en manos chinas, ¿no? El señor Trump y Xi Jinping están obligados a entenderse, y si no, tiempo al tiempo, lo veremos, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de querer, pero esto aplica a Europa en el mundo o aplica a Asturias en España o en Europa, ¿no? Lo que decía antes, es ser conscientes de que algo está pasando, ¿no? Y tener la voluntad de querer dar el paso para competir, ¿no? Guste o no, pero competir, ¿no? Y creo que somos capaces de competir si queremos. Bueno, pues Luis. Nada más que, bueno, primero, darte la enhorabuena por la intervención, es de una lucidez que importa, que realmente cada vez más en ese tipo de cosas lo importante es recoger los puntos esenciales, y yo creo que te has centrado en los puntos verdaderamente esenciales del problema. Y yo solamente quisiera concluir con un concepto, es decir, efectivamente lo que necesitamos en Asturias, en España y en Europa es básicamente romper una inercia. Y esa inercia que efectivamente se ha sedimentado después de toda la Segunda Guerra Mundial, ha ido muy bien a la sociedad europea, pero cada vez más ha encarrilado en un camino muy cerrado, inercial, con unas fuerzas culturales, sobre todo culturales, que han ido encajonando el camino de los europeos, y parece que es imposible el esfuerzo, el parar y digamos, decir, bueno, vamos a romper todo este movimiento y darle, en lugar de un movimiento inercial, un movimiento de voluntad para situar de nuevo a Europa en el mundo en una posición efectivamente de fuerza. El problema está en si estas sociedades culturalmente, mira, lees el libro de Sumisión de Houellebecq y te aterras, ¿no? Es decir, porque ¿dónde está ese elan, esa potencia para romper con la inercia? Lo tenía escrito aquí, Juan Luis, gracias por tu comentario, que no me merezco. Lo tenía escrito aquí en los retos, ¿no? Lo quité, pero bueno, ya que lo citas tú, lo vuelvo a poner. Asturias, igual que España, igual que Europa, es una región muy poco proclive a los cambios, ¿no? En Asturias especialmente, porque hemos vivido durante 40, 50 años muy bien, gracias a lo que vivimos, ¿no? Y porque pensamos que eso podría eternizarse, ¿no? Eso hace que nuestra propensión al cambio sea mínima, ínfima, ¿no? Como podemos ver diariamente en cualquier tema, ¿no? Relacionado con la economía, con la sociedad, con las carreteras, con el cine, con la comida, con lo que sea, ¿no? Somos una región en la que los cambios cuestan mucho trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, lo quito otra vez. Sí, Juan. Un comentario aquí aterrizado en Asturias, más allá del problema que todos tenemos encima de la mesa, ¿no? En materia energética, bueno, y en otras. Decías que ayer ha cambiado el mundo como tema simbólico, ¿no? Que es verdad, por lo trascendente lo que ha sucedido. Bueno, Ramón hablaba de la energía y de la decisión que ha tomado la Unión Europea, que es verdad, de primeros de la clase.
aquí quien ha tomado en serio en el mundo el tema del cambio climático, y yo creo que hay que tomar en serio el tema del cambio climático, es Europa, Estados Unidos y Canadá y poco más, el resto del mundo no hay una gobernanza de este asunto, ni un acuerdo multilateral, y tenemos un problema porque hemos tomado un camino, Europa especialmente, Teresa Rivera está de comisaria al frente de primeros de la clase, efectivamente, con las consecuencias que todos sabemos, pero ayer el discurso de Donald Trump ha sido vamos a perforar, perforar y perforar. Esa fue su expresión. Supongo que es una expresión al calor del acto, pero hay que tomarla en cuenta, ¿no? Es un país que se va a bajar de esto, ¿no? Y entonces tenemos un problema, tenemos que redefinir esto. Pero bueno, más allá de eso, yo quería aterrizar en Asturias un asunto muy puntual, pero a pesar de que sea puntual, yo creo que tiene trascendencia, ¿no? En relación con qué región queremos, qué queremos ser, ¿no? En materia energética en concreto. Ayer o hoy, no me acuerdo, leí una noticia en los periódicos asturianos procedente de la Consejería de Territorio y Urbanismo que decía que aplazaba las decisiones sobre las instalaciones de acumuladores de baterías al año 2027 y que indemnizaría a los promotores en su caso. Creo que esta era un poco... Bueno, yo te pregunto, quiero que te mojes. Al 2027, decía Vicente, con razón, que tenemos un problema, bueno, Asturias ha perdido pie en la generación de energía, que todos sabemos para qué vamos a... Y que es muy trascendente, efectivamente, todo el tema de las redes y del transporte, porque tenemos una industria localizada aquí que queremos seguir teniendo. Y, por tanto, las redes, los costes de transporte, etcétera, etcétera, la interconectividad, todo esto es fundamental. Pero tampoco creo yo que es verdad que tenemos poco pie, o moderado, en la nueva generación de energía en materia fotovoltaica y eólica, pero tenemos alguna, especialmente en la eólica. Para que esto funcione necesitamos que funcione todo el sistema, que haya acumuladores por el medio. Todos sabemos, por lo que él mismo decía, y todos sabemos, ¿no? por la condición natural de la sincronía en la generación fotovoltaica y eólica. ¿Qué opinión te merece que el Principado de Asturias o la Consejería que competente haya dicho que va a paralizar y que va a posponer en 2027 cualquier toma de decisión? Bueno, cuando no se quiere resolver, ¿qué voy a contar? Voy a empezar diciendo que qué voy a contar al señor ex vicepresidente del Gobierno de Asturias y presidente de la Junta General del Principado de estos temas, ¿no? Hombre, sería muy pretencioso por mi parte explicar algo que tú me podrías explicar a mí, ¿no? Pero voy a dar mi opinión personal e incluso institucional también en este caso, ¿no? Que son coincidentes. Pues me parece mal, es más, me parece fatal, ¿no? Pero no es que sea solo la cuestión de las baterías, es que es cualquier tema, ¿no? Soto Penagos, Lada Velilla, se pospusieron durante, como saben muchos de los que están en la sala, yo llevo años de pescante en estas historias, ¿no? Y cuando empecé, una de las primeras estrofas que aprendí en este ámbito fue Soto Penagos y Lada Velilla. Sigo aquí y sigo con la misma estrofa, ¿no? Sin resolver. Y ahora resulta que hubiera sido muy positivo que alguna de ellas se hubiera resuelto en aquel momento, ¿no? Repito, antes era para sacar, ahora es para meter energía en Asturias. Pero cuando no queremos coger un toro por los cuernos, lo que hacemos es o crear una comisión de trabajo o posponer la decisión a N años posteriores. Curiosamente, no sé por qué es 2027 y no 2030 o 2026 y medio. No lo sé, ¿no? Habrá que preguntar, ¿no? El por qué. No, supongo que no será por eso. Pero bueno, habría que preguntar el por qué, ¿no? Pero es que lo decía antes, ¿no? Esto es una cuestión ya no solo de valentía política, sino de necesidad y sinceridad con la sociedad, ¿no? Lo que habrá que hacer, que lo haremos, es preguntar cuáles son las razones de este retraso, ¿no? Porque, a ver, no di datos porque creí que no era oportuno hacerlo ante un aforo de este tipo, pero aquí nos estamos jugando muchos puestos de trabajo, muchos impuestos, mucho consumo
y mucho futuro, no por las baterías, ¿no? Pero también por las baterías, por la falta de concreción en proyectos de infraestructuras, porque no somos capaces de sacar vivienda cuando hay una demanda de vivienda tremenda, hay suelo y hay capacidad para y no desbloqueamos, por ejemplo, ¿no? O por un montón de cuestiones, no quiero entrar en más ámbitos de gobierno, que no desbloqueamos, ¿no? Y que lo que hacemos es enfriarlos, ¿no? Para que venga otro y lo resuelva y a ver si yo me libro de la cuestión. El problema es que, repito, aquí esto no se trata de que si hay menos vivienda suba el precio de la vivienda o vete a vivir a Villamanín, no. Aquí se trata de que si no somos capaces de garantizar a un señor que toma decisiones en Pekín, en Santander o en la City londinense, ¿no? Que va a meter 100 millones de inversión en una fábrica de lo que sea en Asturias, que tiene, repito, por tercera vez en la intervención, la energía garantizada, y antes el señor ingeniero explicó perfectamente lo que es la constante de producción, ¿no? Uno, y a un precio competitivo, pues el señor que toma la decisión va a decir que Asturias no. Bueno, y alguien tendrá que pedir explicaciones al que hace que ese señor que toma decisiones, muy racionalmente, diga que no, ¿no? No estoy diciendo que solo sea por esto, porque hay muchas más variables que influyen en una decisión de este tipo. Pero esta es una de las muy importantes si queremos seguir siendo una región industrial, porque la industria consume energía. Y los procesos, aunque son más eficientes cada vez, consumen energía, ¿no? Y necesitamos tener energía, que produzcamos nosotros, ojalá, o en su defecto, que venga de fuera. Pero necesitamos tener energía, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo lo veo? Mal. Pero es que voy a sentenciar, tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. No sé dónde ni cómo, ni quién será el que dé los permisos y autorice, pero tarde o temprano vamos a tener que hacerlo, ¿no? Como se está haciendo en prácticamente todos los países que están apostando por estas tecnologías. Para eso hay una fórmula establecida ya en su día por el franquismo, pero que sigue siendo muy útil, que es la ley de expropiación. Es la ley de expropiación. Fran, querías... Yo me sumo a las felicitaciones de Manuel, me parece una charla con mucho calado y mucho contenido. Gracias. Estamos centrando el tema en el gasto de los efectos invernaderos. Y la cuestión es, el cambio climático existe o no existe y que provocan los gases de efecto invernadero que tienen una producción por actividad humana. Vamos a seguir a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí, yo te voy a dar una opinión que me gustaría que discutiéramos o que me plantease tu opinión personal. El primer país productor de gas de efecto invernadero es China, el segundo Estados Unidos y el tercero Europa. Nosotros tenemos un 12% de la producción de gas de efecto invernadero aproximadamente. Hemos reducido en los últimos 3 años aproximadamente un 6%. China ha aumentado un 14%. Vale. Tenemos un primer problema. El segundo problema es que esos países están en un nivel de desarrollo concreto de Europa y Estados Unidos. Y China se está diciendo que está llegando a los niveles. Pero tienes otro fenómeno. Y el fenómeno es la India y todos los países en vías de desarrollo que lógicamente aspiran a tener vehículos, aspiran a tener industria y aspiran a tener una mayor capacidad y una mejor vida. Conclusión. Es imparable. ¿Vale? Entonces, el discurso europeo es tenemos que lanzar industria verde, ponemos unos hitos altísimos y no van a ser posibles, porque es imposible. Porque aunque nosotros reduzcamos los objetivos que tenemos a 2030 o a 2050, los gases de efecto invernadero en el mundo se van a incrementar de forma exponencial por la emisión de los países en vías de desarrollo. Es una reflexión que Europa lleva haciendo, es una reflexión que nosotros en España hemos abrazado y hemos sido pioneros, porque además estamos muy orgullosos de ser pioneros, pero eso va a tener un coste económico, social, tremendo. Entonces yo creo que el análisis habría que hacerlo por arriba. Es decir, oiga, o nos ponemos todos a ello, o estamos haciendo, yo creo, que un grave perjuicio a la economía europea y española y asturiana, a todas en general. Primera reflexión. Y la segunda reflexión, me gustaría saber qué piensas tú de cómo se regulan
los derechos de emisión. Ese mercado de los derechos de emisión, en los cuales los derechos de emisión están en grandes fondos monetarios, ¿cómo pudimos dejar que esto ocurriera en Europa? Porque, vamos, eso es la antítesis de un posicionamiento que permita decir que el Pacto Verde sí tiene defensa. Bueno, sí, brevemente. Vamos mucho. No quisimos con la cuota láctea, con los derechos de emisión la permitimos. Y ya los ingresos no están en la Comunidad Europea. Sí, probablemente en parte haya sido por esta situación, ¿no? Respecto a lo primero, es que seguramente en Bruselas y en Estrasburgo saben esto mismo, Fano. Seguro, vamos, idiotas no son. Claro, el problema es que los que ponen a los que están en Bruselas y en Estrasburgo son los que se manifiestan, y voy a alargarlo lejos, contra las centrales nucleares que se desmantelaron en Alemania o contra el carbón, ¿no? Y luego pasan frío el invierno pasado. Esa es otra historia. O los 2 inviernos anteriores. Entonces, al final, pues estamos dentro del juego de la democracia. La gente vota y piensa, o supongo que piense, decide individualmente, y esto presiona a los políticos a tomar determinadas decisiones, ¿no? Que a veces no son racionales, en mi opinión, ¿no? Pero que son las que la sociedad impone que se tomen, ¿no? No obstante, decía en relación con esta primera cuestión, ¿no? Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que Europa se está pegando directamente un tiro en el pie, pero creo que se lo va a hacer mirar también, lo dije antes con esta misma expresión y lo repito ahora, creo que no tenemos más remedio que replantearnos todos los objetivos tan ambiciosos que nos estamos planteando, porque lo que estamos haciendo es un verdadero daño a nuestro estado de bienestar y a nuestra economía, sin resolver el problema a través del cual estamos creando, ¿no? Es decir, si efectivamente la reducción, la tendencia de emisiones estuviera bajando en el conjunto del mundo, pues tendría sentido. El problema es que no solamente no está bajando, está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que mirar y ver qué decisiones queremos tomar en ese sentido. Respecto a lo segundo, el sistema de los derechos de emisión. No lo conozco en profundidad, pero creo que es perverso absolutamente, ¿no? Es absolutamente perverso. Y viendo la evolución de los tipos en los últimos meses, años, creo que más bien pronto que tarde habrá que meterle mano, porque si no nos arruina directamente, ¿no? Sobre todo en determinado tipo de industrias y de actividades, ¿no? No creo que sea una solución financiera exclusivamente, porque si lo fuera, operaría de forma adecuada, ¿no? Y no lo está haciendo, ¿no? Y sin embargo está cargando a las empresas de unos costes directos, iba a decir indirectos, pero realmente son directos, tremendos, ¿no? Para lo mismo, para no resolver nada, ¿no? Con lo cual creo que tarde o temprano, más bien pronto, se va a empezar a replantear el sistema. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es una hora ya prudente para dejarlo aquí. Yo quiero felicitar de nuevo y agradecer a Alberto su intervención. Y casi ya emplazarles para la próxima semana, que tenemos una mesa de cierre de este ciclo muy interesante, con 3 ponentes que nos van a hablar ya específicamente de energías renovables muy concretas. Biomasa, desde la Fundación Asturiana de la Energía también, y de Capital Energy nos van a hablar de todos estos temas. Hombre, yo creo que un poco de optimismo para acabar tampoco está mal, ¿no? Es decir, la emergencia climática está ahí, hay que trabajar por ello, pero si es una cuestión de ritmo, pues trabajemos en los ritmos, ¿no? Esa sería un poco la reflexión final para no salir con mal sabor de boca, ¿no? Gracias y nos vemos la semana que viene.